Bien, vamos a cambiar de tema a propósito de lo que pasó con el Ministerio de Hacienda, que ya tiene los datos de quienes retiraron sus fondos de pensiones. Para aclarar esta situación, el Consejo para la Transparencia ofició a la cartera. Vamos a conversar sobre este tema con la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente. Gloria, ¿cómo está? Muy buenos días. Y entrar en este tema con esta quizás desconfianza de la ciudadanía. Lo hablábamos con el senador Arboe hace pocos minutos de que quizás se reflejó ayer con algunas personas que le decían al ministro lo que significaba para ellos que pidieran los datos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Francia. Gracias por la invitación. Sí, yo creo que lo importante es como partir diciendo eso, ¿no? Yo creo que más allá de la situación específica y el rol que le compete al Consejo en eso, a las instituciones del Estado en general, yo creo que es importante lamentar la situación de ayer. Yo creo que este país está frente a definiciones muy importantes, muy estructurales en los próximos tiempos, en el próximo año, y esto requiere una cierta capacidad de diálogo social. Puede haber errores o no de las autoridades, nos pueden gustar más. Ahí, a ver, vamos a mejorar la conexión. Yo creo que es muy importante sí. mantener. ¿Ahí sí? Sí, ahí mejor, sí, ahí está, pero ya te escuchamos, Gloria, sí. Okay. Decía, mantener cierto diálogo y respeto en las instituciones y entre las instituciones. Me parece que esto es muy clave en los tiempos que vienen, porque el país básicamente lo necesita. Entonces, más allá de las responsabilidades institucionales, lo que está todavía por verse, creo que un clima de polarización o de cierta falta de diálogo político no le sirva a nuestro país, y yo creo que hay que cuidar eso ante todo. Gloria, con este oficio que se envió al Ministerio de Hacienda en concreto, ¿cuándo y qué es lo que se podría definir? Nosotros ayer al día en la mañana, temprano, mandamos un oficio no solamente al Ministerio de Hacienda, sino que además a la Superintendencia de Pensiones. ¿Por qué? Porque en la práctica la Ley de Transparencia, en su artículo 33, letra M, faculta al Consejo para la Transparencia para velar por la protección de datos personales en función de la normativa que existe vigente desde el año 99, que es la Ley de Protección a la Vida Privada. Entonces nosotros tenemos como Consejo la obligación de tener que velar por la protección de datos personales en todos los que son sujetos obligados a materia de transparencia, que es básicamente los ministerios, los servicios públicos, universidades públicas, municipios, etcétera, no más de 800 sujetos obligados. Y es responsabilidad nuestra, por tanto, pedir los antecedentes al Ministerio y a la Superintendencia, que están bajo la tutela del Consejo por la Transparencia en esta materia. Antes de recibir los antecedentes es difícil pronunciarse, porque hay que ver las razones por las cuales, por ejemplo, respecto a la normativa, uno, si efectivamente existe o se cumple con el principio de finalidad o no, que es una cuestión importante que establece la normativa hoy día, ¿no? Que efectivamente la información que se está recopilando va a cumplir o obedece ciertos fines, ¿no? Luego, que efectivamente la información que se está solicitando sea la información pertinente para aquello que se persigue. Dicho, por ejemplo, el Ministerio, que se persigue fines estadísticos. Uno se pregunta, ¿es necesario recopilar RUT, por ejemplo, y datos no anonimizados para poder generar... Gloria, ahí se corta un poco, pero... Respecto a Ahí se corta un poco, pero para seguir con este mismo tema, si le haces algún sentido, por ejemplo, lo que explicaba el ministro Briones, que esto, por ejemplo, además, bueno, se tienen los datos, pero se borra en una fecha determinada. ¿Eso es suficiente según lo que ha explicitado también desde el ministerio? Pero, de nuevo, cuando eso ocurre, las bases de datos primero que se utilizan en el Estado tienen que estar debidamente inscritas en el registro civil. Inscritas en el registro civil las bases de datos, además tienen que efectivamente tener un periodo sobre el cual se van a utilizar, después tiene que haber un procedimiento para eliminar esa información. Eso tiene que estar perfectamente regular. Sobre esa información nosotros hemos requerido información. Lo mismo respecto a la Superintendencia de Pensiones, es decir, se recopila información, esa información que se recopila en el fondo de entidades privadas, que son básicamente las AFP. Le hemos preguntado cuáles son los fundamentos legales de primero tener esa información y concentrarla en una base de datos y luego entregarla al Ministerio de Hacienda. Todo esto con la finalidad de revisar responsablemente todos los antecedentes que están a la vista para poder pronunciarnos respecto a si efectivamente ha habido aquí una vulneración de derechos o no, que es lo que le corresponde a una institución como el Consejo en esta materia. Bien, Gloria de la Fuente, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, buen día a ustedes. Hasta pronto.